Y en Del Sector Campo tenemos el placer de recibir a Matías Lestani, del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Cómo te va, Matías? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias por venir, un placer. Bueno, te imaginarás el porqué, ¿no? Qué movimiento esta semana en todo sentido, ¿no? Y la verdad que una semana intensa, con nuevas normativas, nuevas sorpresas en el boletín oficial y viendo cómo impactan en el sector, básicamente. Lo que tenemos que decir que la amenaza inicial no se trasladó a la realidad. Si queremos tener una mirada optimista, podemos decir que no hubo cierre de exportaciones, como habían anunciado en algún momento, o que no levantaron por ahora retenciones, por ejemplo, a la carne, que era la amenaza formal de la Secretaría de Comercio. Ahora, la resolución 60, que trata de mejor forma a los frigoríficos formales, exportadores, y complica, pone en una situación complicada a matarifes, abastecedores que habían armado sus empresitas de exportación, sí los pone en un terreno mucho más complejo. ¿Qué mirada tienen ustedes? Mira, la realidad es que vamos por el principio, ¿sí? Paula sabe fehacientemente de que no puede cerrar la exportación porque en definitiva impactaría sobre 3.170 millones de dólares de recaudación este año, lo cual el gobierno las necesita más que nunca, más que el sector inclusive, digamos. El sumar normativas lo que hace básicamente cuando vos estructurás una normativa con, si querés, la necesidad de ordenar un poco aquel sistema de hacerlo más formal y velar por que no haya informalidad, tenés que tener en cuenta cómo va a impactar en los diferentes escalones y en aquellos que están anotados también para exportación, que forman parte del mercado de demanda del producto agropecuario y que tienen los canales para comercialización. Ahora bien, la realidad es que suma burocracia en algún punto y cuando vos lees bien la normativa, también en la piel del productor se produce una rispidez, porque nos retrotrae, sin serlo, sin querer serlo en espíritu, a lo que fueron los roes rojos, ¿sí? No nos olvidemos que dentro de los artículos que vemos en el artículo 4, en el artículo 6, en el artículo 7, explícitamente nombra abastecimiento interno, cumplimiento de los acuerdos de precios internos, después lo deja abierto a cualquier incumplimiento que se haga con los diversos organismos públicos por parte de los exportadores, con lo cual la verdad es que puede generar cierta discrecionalidad. Las herramientas en sí no son ni malas ni buenas, dependen de la mano en que las empuña. Lo que pasa es que en el inconsciente de los productores y de los exportadores tenemos a flor de piel lo que sucedió en el pasado reciente y con los mismos actores. Ese es uno de los problemas que tenemos que ver. Creo que el desafío que tiene el gobierno es ver o tratar de demostrarnos a todos los productores que esta vez este sistema tiene transparencia, no va a tener discrecionalidades, no va a tener arbitrariedades, ¿sí? Y va a tener un impacto beneficioso sobre los exportadores, por lo menos no las va a alterar, cosa difícil porque se deslistaron un montón de exportadores, algunos con motivo y otros no, otros porque caen en la estricta normativa, pero que se tiene que cambiar porque los jugadores que estaban actuando tienen que poder actuar en exportación. Aquellos que lo hacen deslealmente desde ya, como productores, como personas de empresa o de cadena, sabemos que esos tienen que salir. Ahora no podés meter a todos en la bolsa y decir son todos culpables y vemos cómo salimos. Lo que pasa es que acá están pidiendo transparencia, ¿no es cierto? El gobierno intenta demostrar que está detrás de las cosas que no se están haciendo por la vereda de la derecha. Fenómeno. Yo charlaba el otro día con varios matarifes. Me decían, llevamos la carne y cuando llegamos a la carnicería te dicen, ¿cuánto debo? 1.000.000 de pesos. Bueno, facturame 500. Bueno. ¿Vos qué haces? ¿No te prendés en esa? Lo perdés como cliente. Como matarife tuviste suerte que te dicen facturame 500 si no me entregues factura. Claro, se lo dejás servido en bandeja a los que están haciendo las cosas mal. ¿Quién controla a los que están haciendo las cosas mal? Nadie. Porque todos damos por hecho en la Argentina que todos vamos por la izquierda, que no hacemos nada por la derecha. Y entonces termina siendo un desbarajuste gigantesco como lo que pasa ahora. Por eso, ¿cuánto vale la carne?
lo que vos quieras, qué sé yo. Y es una distorsión en los mercados que se suma. Pero eso lo sabe el gobierno, pues se lo contaron todos y no hay modificación. Sí, por supuesto, en informalidad se trabajó mucho, en la mesa de carne se trabajó mucho en informalidad, claro. Y la realidad es que no se avanzó. El tema de cooperativas y las cooperativas no virtuosas, digamos, de faena. Bueno, están colgadas, claro, no están colgadas de un cable. Entonces, donde existe esa competencia desleal está. Y la economía argentina, desgraciadamente, en algún punto, con la base tributaria que tiene, con la base normativa, y esto es una normativa más que se agrega, peor todavía, porque te empuja a una economía defensiva. En algún momento alguien me dijo, che, mirá que muchas veces no es economía en negro, ¿eh? Cuando pasa de tal tributación, es economía defensiva para los economistas. Cuidado. Sí, es verdad. La realidad es que esta normativa trajo aparejado como consecuencia una baja fuerte en el producto estrictamente vinculado con la exportación, que es la vaca, que es el monedero del criador, si querés. La vaca pasó a valer 30 pesos menos, 20% menos, en 2 días, una vez publicada esta normativa, Matías. Bueno, ese es parte del problema. Ahí el gobierno lo que está viendo son los impactos reales de su medida. Que la pague el productor, porque en esto quiero ser claro, de todas las distorsiones que se producen en la cadena, se desandan en cada eslabón de la cadena y termina pagándola el productor con su animal en pie. No solo va a complicar a los criadores, va a complicar a los tambos de alta rotación, donde la vaca de descarte valía algo, claro, y hoy no vale. Entonces, amén, están atados con un precio de la leche que también está medido en precio máximo, pero si querés lo hablamos en el próximo bloque. Ahora con eso, lo que ves es el impacto directo de la medida. El gobierno tiene que salir rápido a desandar esto, porque si no los productores, obviamente, como representantes de productores, ya salimos como comisión de enlace a dar nuestra posición, con todas estas distorsiones que se generan, ¿sí?, por todas estas normativas, pero ahora tenemos un argumento más que válido. Mira, fácticamente lo que te dijimos que iba a pasar, pasó. Lo estamos pagando nosotros esto. Bueno, ya que conocés cómo es el tema, mandanos a la pausa. Sí, cómo manejás todo, no, perdón, dijiste ya en el próximo bloque, y tenemos que hacer una pausa para volver a hablar, entre otras cosas, de estos temas. Bien. Matías Lestani, en Del Sector Campo. Pausa breve, ya estamos. Y seguimos compartiendo Del Sector Campo con la presencia de Matías Lestani, del Departamento de Economía de Confederaciones Rurales Argentinas. Te quedaste con ganas de preguntar, yo te veía, te salías de la vaina, pero te mandó la pausa. Matías, nos ocupamos del tema carne. ¿Qué pasa con la leche? ¿Qué pasa con los demás productos? ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo piensan que están pegando estas medidas que está tomando el gobierno? Mira, Juan Bautista Alberdi decía que intervenir lo menos, dejar hacerlo más, es la mejor forma de hacer respetable la autoridad. Y en realidad creemos que cuanto más intervenciones es peor. En el caso de la leche, te diría que la mayoría de las empresas exportadoras son viejas empresas exportadoras. La normativa en leche no es exactamente igual, dice que tienen que anotarse en RUCA los nuevos jugadores. Casi no hay. Creo que es una medida preventiva, tampoco hay leche para nuevos jugadores, voy a hablar claro, no te olvides que se están tirando 12 millones de litros a precios máximos al mercado interno. El esfuerzo de las compañías se está haciendo en el mercado interno, de hecho hay reuniones constantes con la Secretaría de Comercio Interior y ya no lo pueden tolerar más, esa es la realidad, o sea, el precio al productor se está manteniendo, pero ahora los costos van a empezar a subir, ya vamos a entrar en un punto de equilibrio de quiebre. En definitiva, lo único que pasa, aunque en comercio interior te diga, bueno, aguántense este precio, es que vas a producir menos. Entonces, no hay incentivos para producir, va a haber la misma cantidad de litros, que es lo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Argentina exporta básicamente excedentes y eso porque no hay una política de exportación clara y de aumento de producción, pero ese es otro tema. Hoy el problema que tienen los lácteos básicamente está en los precios máximos, que es el mismo que tiene la carne y el cual dispara también toda esta serie de medidas, porque si no, no hay necesidad de referenciar abastecimiento del mercado interno, cumplimiento de acuerdos en precios en los artículos 4, 6 y 7, por ejemplo. Dijiste un dato importantísimo, así como al pasar. Se tira 12 millones de litros, entre comillas esto, a precios cuidados. ¿Qué afectación tiene esto
lo tira la industria, pero esto sabemos que tiene un efecto regresivo, un efecto dominó sobre la cadena primaria, en definitiva. Mira, es fácil. En una cadena comercial, parafraseando a Eduardo Maritano, no hay más dinero para repartir que un consumidor final paga por su producto final. De ahí se va desandando toda la escala de tributaciones. No te olvides que la leche todavía paga el 21. De hecho, empezó a pagar el 21 hace poco. La única que no paga creo que es la descremada, pero el volumen es muy chiquito. Descarga sobre cada eslabón de la cadena y en esa componente queda para el productor. Siempre para el productor. Es el primer eslabón, pero el último del flujo monetario. Con lo cual, siempre va a impactar sobre el eslabón primario. Ahora, si los incentivos no son claros, si no se incentivan, no creces en producción. En definitiva, tenés siempre la misma pizza para repartir. Matías, es un gobierno muy parecido al que supimos tener 10 años atrás, incluido el grupo, el núcleo fuerte, digamos, del gobierno, estaba hace 10 años atrás. Vuelven al ataque, y vuelven al ataque con las mismas medidas que ya recontra fracasaron, que ellos mismos saben que fracasaron. ¿Qué intuís? ¿Por qué crees que vuelven a hacer esto otra vez sabiendo que nos tragamos el iceberg seguro? Mira, yo lo que creo es que obviamente lo que están viendo es la necesidad de las elecciones en octubre. Cuando vos pensás en corto plazo, digamos, la medida puede tener algún impacto sobre el mercado interno o sobre lo que lo quieren apuntar. A mediano plazo, menor producción, de todo tipo, ¿no? Ya perdimos 12 millones y medio de cabezas, el equivalente al stock ganadero de Paraguay o de Uruguay. O sea, en definitiva, saben que no va por ahí. Sí creo, sinceramente, yo creo que hay interlocutores válidos que piensan que son más productivistas. ¿Viste? El gobierno está dividido en dos miradas, el estatismo puro y el productivismo y el productivista, dentro de su marco conceptual, ¿no? Miden fuerzas constantemente y eso lo vemos. Vos vas a una reunión de comercio interior, vas a una reunión de producción y te das cuenta. ¿Dónde está y se supone que las dos Luis están Basterra? ¿En qué lugar está instalado Luis Basterra? Bueno, Luis es un tipo de diálogo, digamos. Va y viene, habla. El diálogo está abierto en eso. Tiene su mirada particular con respecto a las cosas, pero es alguien con el que se puede hablar y discutir. Después, si la capacidad de acción es una baldosa o un escalón más grande, eso es ¿Qué otro poder tema. tiene Basterra en todo esto? Dentro de ese conglomerado que además tiene una lucha interna muy fuerte y muy visible, por otra parte, como vos lo marcabas. Y bueno, parte de lo que le pasa a Luis es que el ministerio de él, como el resto, también está dividido, y vos lo sabés. La pregunta es, entonces, ¿qué queda para el sector productivo? Porque me imagino a los dirigentes de CRA consultando permanentemente con las bases, como debe estar ocurriendo con el resto de los integrantes de la mesa de enlace. ¿Qué están pulsando? ¿Qué temperatura le toman al productor ustedes? La pregunta concreta es, ¿hay posibilidad de alguna medida de fuerza en lo inmediato? ¿La están evaluando? ¿Están analizando lo que piensan las bases por estas horas? Mira, va a depender, sí, estamos en contacto permanente con las bases y va a depender un poco de los impactos que tengan esta política y de cómo la lleven adelante. Gracias por venir, Matías, como siempre. Gracias, Mati. Gracias. Matías Lestanian, del sector campo, del Departamento de Economía de Confederaciones Rurales Argentinas. Pausa breve.